Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde TSI. Hoy vamos a revisar las atenciones, el apoyo que ha brindado el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en nuestro país en estos tiempos de pandemia y de crisis por los fenómenos naturales que nos azotaron en el mes de noviembre. Nos acompaña su representante, doña Judith Tinque. Por cierto, está cerrando ya su misión en nuestro país. ¿Qué experiencia le está dejando todo este acompañamiento que han tenido en los últimos tiempos en el país, en un tiempo que le agradece el pueblo hondureño y al mismo tiempo el mundo que le ha premiado al Programa Mundial de Alimentos con el Premio Nobel de la Paz? Doña Judith, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Gracias, Rosendo. Feliz noche. Gracias por esta oportunidad. Mira, desde el mes de octubre ha sido muy movimentado, obviamente. Para el PMA como una institución, ganar el Premio Nobel de la Paz ha sido absolutamente enorme. Creo que enorme para el PMA y para los 18,000 personas que trabajan a través del mundo y muchos de ellos en sitios muy, muy difíciles. Ha hecho una conexión entre el trabajo que se hace el PMA en asistencia alimentaria, llegando a las personas más vulnerables, muchas veces en conflicto, y ha hecho una asociación, este Nobel, entre lo que es la asistencia alimentaria y la paz, y la importancia que es tener una población alimentada en condiciones de poder vivir con dignidad en cualquier proyecto de la paz. Moviendo esto un poco al contexto de Honduras, pues me encontré un mes o 6 semanas antes de cerrar una carrera de 27 años con el PMA y 3 años y medio en Honduras, enfrente de 2 emergencias que ya venía encima de la emergencia COVID-19, que venía encima de la emergencia prolongada de sequía en el corredor seco. Estos 2 últimos tormentas huracanes ha puesto el PMA y toda la comunidad internacional y el sistema de Naciones Unidas, el gobierno, todo el mundo en un otro ritmo, obviamente. Hemos tenido que trabajar noche y día para asegurar que podemos estar allí para la población más necesitada, afectada por estas 2 tormentas que han afectado al país. Sí, doña Judith, ¿qué experiencia le ha dejado este último acontecimiento de país? Usted ha estado en países de África, en países de América del Sur, pero de Honduras, ¿qué se lleva? Pues yo empecé mi carrera como oficial de logística. Yo era la primera mujer profesional logística en el programa, de la historia del programa, después de haber pasado 6 años trabajando en el puerto de Dakar, Senegal. Entonces entré en logística y me dediqué a trabajar en la logística, en solucionar problemas a veces imposibles a solucionar, al parecer, con la energía, como un poco la creatividad y la imaginación, ganas de nunca rendirse. Hemos siempre podido afrontar crisis como la guerra en Sierra Leona, Liberia, Guinea y Costa Marfil, la guerra post-genocidio en Ruanda, Burundi, Zaire al tiempo.
cuando el post terremoto de Haití, donde acudí con muchos colegas para poder apoyar en ese momento. Entonces yo nunca había estado en una recuperación fuerte de huracán y había llegado al país con esta sensación de que todo el mundo pensaba en lo que era el Mitch. Yo estaba en la oficina regional en Nicaragua en el momento de Mitch. Yo apoyaba de fuera. Pero estar aquí en estos 2 semanas con la experiencia de lo que vivimos todo el país, empezando con estas horas de espera y de esperar que sea preparado, y yo llamando a mi equipo a las 11 de la noche diciendo que qué más podemos hacer para estar preparados, y obviamente esta sensación que estás viviendo algo que todos están viviendo al mismo momento, y al recuperar o al responder a la emergencia, lo que me destaca de Honduras, Rosendo, es cómo se ve la estrategia de trabajar en sociedad, es trabajar con partners, trabajar juntos, reunir recursos y esfuerzos para poder responder. ¿Y cómo trasladar esta unidad, este apoyo que se brindan los ciudadanos de a pie, esos que han sufrido allá por las inundaciones, que aún hoy están enfrentando problemas, a las clases políticas del país? ¿Cómo hacerles entender que solo mediante la unidad, mediante un compromiso total, se puede llegar a un verdadero proyecto de recuperación de país, doña Judith? Pues obviamente creo que tenemos que hacerlo con el diálogo, y el diálogo que quiere decir un diálogo que todas las partes dando aseguraciones que la gente van a estar trabajando en conjunto para el bien de los damnificados a través de Naciones Unidas. Nosotros lo hacemos con un programa en conjunto que está dividido, si quiere, por grupos o sectores de intervenciones, y intentamos a través de esto, sea de alimentación, de sector de asistencia alimentaria, o sector de salud, o de protección, o de agua y saneamiento, de protección a la mujer en momentos muy, muy difíciles de violencia. Nosotros intentamos hacerlo trabajando, formando una plataforma que incluye, que es lo más inclusivo posible, ¿no? Complementando los esfuerzos del Estado, y también involucrando los partners, las personas y instituciones que trabajan en sociedad, que conocen la situación sobre el terreno y pueden apoyar en la implementación de los programas que ojalá vendrán en los meses que vienen, porque la apreciación que tenemos es que esto va a ser una situación que dura bastante tiempo. Sí, usted me dice que esto va para muchos días. Hay quienes piensan que van a ser años los que llevaremos para recuperar el país. ¿Cómo se debe organizar la nación para hacerle frente a estos grandes desafíos de cara a una reconstrucción, que el apoyo de organismos internacionales, ustedes como un programa de Naciones Unidas, van a ser fundamental para tratar de recuperar el espíritu, ese deseo de no quedarse tirado, por citar una palabra propia del hondureño, de muchas familias que han perdido todo, doña Judith, desde su hogar a todo lo que durante una vida construyeron, no digamos de aquellas familias que se vieron tan dañadas lastimosamente con la pérdida de seres queridos. Sí, creo, como había dicho, creo que la clave es de buscar la manera de organizar y trabajar con todos los actores, ¿no? Que están lo más
alineados posibles, ¿no? Aquí en la parte de reconstrucción, pues obviamente va a requerir apoyo de la comunidad internacional, va a requerir apoyo de las instituciones financieras, va a requerir apoyo del sector privado. En la parte de Naciones Unidas, en algunas de las agencias, fondos y programas, nosotros estamos también mirando el apoyo, va a tener que llegar a las personas, va a tener que fortalecer las redes de protección social, asegurar que hay una cobertura y hay un tipo de paraguas para las personas, porque tuvimos antes el gran desafío de reactivar la economía ante COVID y sabemos que la economía sufrió una pérdida de su PIB bastante importante con la pandemia de COVID. Y en ese momento estábamos también viendo sobre las personas, o sea, es una economía, hay infraestructura, pero al final nuestra mantra es un poco lo de proteger a las personas para que haya un desarrollo humano que se puede acompañar todos los esfuerzos de reconstrucción. Y ahora con esta situación de COVID, ahora con las inundaciones y las tormentas y huracanes, pues sabemos que va a haber aún más afectación sobre el PIB y también va a requerir esfuerzos de reconstruir puentes y carreteras y edificios y otras áreas, pero también que van de una manera holística, ¿no? Con aras a uno hacia el cambio, la adaptación climática, porque para todos nosotros yo creo que sabemos que eso es un poco un anuncio de lo que solo nos espera en el futuro. Y al mismo tiempo digo que en plan de llegar a las personas, ¿no? Buscar la manera de llegar a las personas con apoyo en el inmediato. En el PMA, por ejemplo, vamos a acompañar a las personas cuando vuelven a sus casas y están limpiando, reconstruyendo sus vidas, pero una casa perdida y una vida es reconstruir un medio de vida también. Entonces nosotros estamos enfocándonos también en, como siempre hacemos, es buscar a través de estrategias de focalización los más necesitados y apoyarles sobre el más largo término en reconstruir medios de vida, no solamente en el área rural donde el PMA históricamente ha trabajado, pero en este caso, combinado con la COVID, tenemos que también buscar y analizar y indagar y entender los efectos de estos impactos en la seguridad alimentaria a nivel urbano y a nivel periurbano, que requiere otros tipos de estrategias. Yo puedo hablar más bien por el PMA y no por las grandes soluciones, que yo dejo esto para otros actores, Rosendo. Muy bien, está con nosotros la representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Honduras, Judith Tinge. Vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos esta noche al banquillo. Está con nosotros la representante del Programa Mundial de Alimentos en Honduras, doña Judith Tinge. ¿Cómo va a ser ese acompañamiento del PMA para estas familias? Enfoquémonos en principio, doña Judith, en el área rural, en esa zona de alto impacto donde se han llegado con programas sociales y que ahora, producto de las tormentas, fueron severamente afectados. Podemos citar la parte occidental del país, la zona de Santa Bárbara, Lempira y Copán. Pues en la zona de Santa Bárbara, Lempira y Copán, obviamente esto ya estaban áreas que han tenido sus desafíos antes, y allí pues la estrategia del PMA es primeramente de trabajar muy en conjunto con nuestra agencia hermana, la FAO, y otros actores que están en la región. El PMA trabaja con actores que ya están en la región, que obviamente allí lo que podemos hacer es
sobre un término un poco más largo, es trabajar el tipo de programas que hemos instigado con un programa muy exitosa con la Unión Europea entre los años 16 hasta 19 de resiliencia al cambio climático con estrategias de recuperación, ¿no? Entonces, y estrategias de adaptación hacia lo que se está de verdad enfrentando, ¿no? Entonces, parte de lo que había dicho es que una recuperación inmediata pues requiere un acompañamiento de las personas en el momento crítico. Nosotros, por ejemplo, sin hablar de obviamente que ha sido impactado esa parte del país, otra parte que se quedó impactado por ser un poco la primera punta de entrada en el territorio nacional, los tormentas, es gracias a Dios. Y en gracias a Dios también hemos armado muy rápidamente un programa de asistencia alimentaria de emergencia por el momento para apoyar a esas familias en zonas muy, muy remotas. Y en este momento pues estamos llegando en helicóptero, estamos llegando por vía marítima, estamos llegando, trabajando en sociedad con otros actores para, incluso obviamente por los ríos, para llegar a estas comunidades aisladas. Yo creo que esta tormenta en las áreas rurales nos han destacado las falencias que hay en algunas de las estructuras básicas, ¿no? De que necesitamos fortalecer la agua en saneamiento en las escuelas, fuera de las escuelas, en los hogares. También hay que fortalecer también todo lo que es proveer las semillas y los herramientas a los productores, pequeños productores sobre todo, y eso lo hacemos en colaboración con la FAO. Y en PMA estamos trabajando en el corredor seco y en las áreas en el occidente con las mancomunidades y con las otros actores y los partners y los ONGs nacionales que están allá para poder buscar alternativas de medios de vida para las personas, fortaleciendo cadenas de valor, facilitando crédito a las mujeres y a otros, buscando estrategias particulares en las áreas indígenas, etc. Entonces yo creo que es una cuestión de doblar los esfuerzos ahora con los efectos del huracán, que los efectos inmediatos pueden que pasen en meses, pero los efectos duraderos pueden que duren años. ¿En cuánto se reorientaron los presupuestos que tenían programados? Los fondos que anualmente ya asignan para programas puntuales, pero que desgraciadamente este año primero nos trajo una pandemia y luego estos dos meteoros que prácticamente rompieron toda la estructura que se había programado, no solo a nivel del PMA, doña Judith, sino de todo el apoyo que viene de los países cooperantes y no digamos de nuestra endeble estructura financiera a nivel de país? Pues muy buena pregunta, Rosendo. En el caso del PMA con COVID, empezando con COVID, pues nosotros tomamos la decisión muy temprano de no redireccionar los recursos de nuestro plan estratégico de país, porque ya estábamos trabajando en el área, por ejemplo, en el corredor seco, y estábamos llegando a las comunidades, muchos de ellos estaban aisladas, confinadas, la gente no podía salir. Entonces lo que hicimos es no necesariamente cambiar la focalización, porque COVID ha afectado a casi todo el país. Sin embargo, era de ajustar nuestra manera de llegar a las poblaciones con asistencia alimentaria. Y cuando en las comunidades la gente no podía salir de sus comunidades por peligro de infectarse, contagiarse, o por bloqueos físicos que impedían la entrada y la salida de la comunidad, nosotros rápidamente buscamos una manera de llevar bolsas grandes de comida por una familia de 5 personas que duraba durante un mes y lo llevaban allí a las personas.
En otros casos, las estrategias urbanas, donde la gente le tocaba el dígito 1, luego 2 dígitos digitales la semana, hicimos tarjetas canjeables en un supermercado con un acuerdo para que la gente podía ir allí. La gente que habíamos visto lo más necesitado podían ir y buscar su alimentación en un supermercado. Hemos visto comunidades, personas en sitios urbanos y periurbanos que no habían ido al supermercado antes. Y esto fue una estrategia también porque allí el ambiente era controlado. Entonces, nosotros no habíamos redireccionado estos recursos, continuábamos con los programas de salud materno-infantil en grupos vulnerables, niños menores de 2 años, la estrategia de los 2000 días de in vitro, de la gestación hasta cumplir 2 años. Estos programas continuábamos porque estaba llegando a las mamás, a los niños y niñas más necesitados. Cuando al mismo tiempo pusimos un llamamiento a la comunidad internacional por COVID-19 y logramos recaudar fondos que nos ayudó justamente de hacer esas estrategias en zonas urbanas y periurbanas que acabo de describir. Cuando vino ETA y OTA, otra vez el PMA hizo un llamamiento, pusimos un programa muy rápido y hasta ahora hemos podido recaudar de la comunidad internacional para el programa del PMA de emergencia $10 millones para los 2 huracanes. Y esto es una respuesta muy contundente y muy importante que nos lleva a la posibilidad de continuar muchas de esas estrategias que ya tenemos listos en COVID y ir enfocándolos después de este segundo y tercero desastre. Sí, ¿cómo estructuran las entregas, los apoyos para no coincidir? Que se llegue con un respaldo a lugares donde ya llegaron otros programas, pueden ser de empresa privada, que ha apoyado mucho en esta crisis de país, el propio Estado y personas particulares que tienen a bien el desprendimiento. Le consulto esto porque, bueno, en sus años en el país entendió cuál es el comportamiento de la sociedad, doña Judith, y aquí se politiza mucho algunos temas. Este programa que ustedes han impulsado, ¿cómo lo manejan? Pues primeramente lo manejamos a través de lo que la estructura y la ventaja de trabajar en una estructura con Naciones Unidas, con el sistema de Naciones Unidas, es que tenemos esta estructura de sectores. Entonces, PMA con la FAO lidera un sector seguridad alimentaria y nutrición. Teníamos reuniones hasta 2 veces a la semana durante el momento de emergencia, donde todos los actores, más que 40 actores de todos los socios y todos los ONGs y todos los actores que quieren hacer parte de este sector de seguridad alimentaria, están allí. Hacemos un mapeo, hacemos mapeos geográficos, mapeo de qué tipo de asistencia, y nos ponemos un poco en una manera de coordinación conjunto para evitar que estamos operando en las mismas zonas. Lo igual pasó con Honduras Solidaria. Nosotros tuvimos acceso a Honduras Solidaria también para saber dónde ellos iban a dejar este apoyo, para que nosotros no teníamos que ir allí y podíamos ir a otro lugar para complementar. Entonces, es muy, muy importante a través de las estructuras ir fortaleciendo este flujo de información, de coordinación, de mapeo, para que podamos de verdad llegar a sitios donde no ha llegado otros. El PMA tiene un sistema de focalización muy particular que compartimos muy tempranamente con los demás oficiales. Llegamos hasta los municipios, trabajamos con los alcaldes, trabajamos en grupos para focalizar los más necesitados con estructuras locales, que puede ser educación, salud, la iglesia, veeduría social,
Todos estos grupos con el PMA y con el socio implementor en la región estamos mirando esto y a través de unas evaluaciones rápidas que nosotros PMA lideró, una evaluación multisectoral post-ETA, pudimos llegar a saber incluso si familias están beneficiando de otras ayudas. Entonces, hay un sistema, Rosendo, allí y quiero decir a los y las que están escuchando de que hacemos mucha énfasis en la focalización y mucha énfasis en la complementariedad y mucha énfasis en la no duplicación. Está con nosotros esta noche al banquillo la representante del Programa Mundial de Alimentos en Honduras, Judith Tinke. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros la representante del Programa Mundial de Alimentos en Honduras, doña Judith Tinke, cumpliendo ya su misión en el país en las próximas horas. Me habló de sitios difíciles de llevar el apoyo y no por el tema de los huracanes. Históricamente ha ocurrido esto con la zona de la Mosquitia. ¿Qué planes se deben diseñar a futuro a nivel de Estado desde su óptica y los cooperantes para no tener prácticamente olvidados a estos compatriotas, salvo excepciones que son dignas de felicitar como hondureños para algunos organismos internacionales, doña Judith? Pues la situación de la Mosquitia y muchos otros sitios en el mundo, creo, cuando tiene una dificultad de una zona que es muy remota, ¿no? Eso complica todo y también con todos los hechos históricos y la situación de un grupo que obviamente necesita apoyo, ¿no? Nosotros estamos allí con la estructura de la alimentación escolar y allí trabajamos con otros cooperantes que están allí. Es muy importante pensar en los servicios básicos de la Mosquitia, creo. Es muy importante asegurar que las escuelas que tienen cocinas, que tienen de dónde poder cocinar sus alimentos en la escuela. Es importante tener toda una situación, obviamente, de diálogo. Y es algo que de verdad, como PMA, nosotros intentamos hacer lo que podemos en lo que es la proveer, lo que es una asistencia de seguridad alimentaria muy importante. Yo creo que allí, bueno, sé que allí hay mucha potencial. Trabajamos con un grupo de mujeres mezquitas allí que hemos hecho un ensayo de trabajar en comprar localmente el frijol para el programa que nosotros apoyamos el gobierno de implementar, que es el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Nosotros, como aseguramos las compras y la entrega del alimento con los fondos del gobierno en los 17 departamentos, pues en el caso de Gracias a Dios, lo que estamos haciendo es explorar modelos en el cual esos grupos pueden aprender a manejar esos contratos. Los contratos son complicados del PMA porque trabajamos de estándares internacionales bastante muy robustas. Entonces, obviamente, hay muchos pasos que una organización o una ONG de mujeres tienen que tomar para poder llegar a un nivel de poder ejecutar un contrato de Naciones Unidas y en particular del PMA. Y luego hay toda la situación de calidad y inocuidad del producto. Entonces, lo que nosotros, si me limito otra vez al PMA y no intentar hablar sobre los problemas en la Mosquitia que vayan más allá,
de lo que es el mandato nuestro, pero lo que nosotros intentamos hacer es apoyar a las poblaciones, fortalecer sus capacidades y mostrar que se puede de verdad diversificar, que se puede ir adelante con estrategias no de asistencialismo, sin embargo, de mirar cómo podemos mejorar sus cadenas de valor y otras Sí. estrategias. Y en el resto del país, doña Judith, ¿qué registros tienen? ¿Qué necesidades han encontrado que de cara al futuro, sobre todo en el 2021, se deberán atender con mucha puntualidad por parte del relevo que viene en el Programa Mundial de Alimentos para fortalecer estos núcleos familiares? Uno de los, probablemente lo que manejamos bastante bien es un poco la comprensión y el análisis de seguridad alimentaria en el corredor seco. Eso es una zona históricamente afectada por lluvias irregulares y el PMA en Honduras históricamente ha sido basado en zonas rurales, donde sabemos muchas de las estrategias que se requieren, ¿no? Obviamente el acceso y el manejo de agua, de irrigación, de captura de agua, de poder manejar el agua como un recurso para poder diversificar y no tener que mirar al cielo y pensar si va a llover o no, y si llueve tiene una buena cosecha y si no llueve pierde todo. Nosotros estamos llegando con herramientas un poco más sofisticados, un poco más interesantes que meteorológicos, herramientas meteorológicos donde los campesinos pueden entender cuestiones de este tipo de predicción y controlar mejor sus estrategias. También estamos enfrentando una nueva inseguridad alimentaria, Rosendo, debido al COVID-19 y esos dos desastres que afectó tanto el norte del país y muchas zonas urbanas. Y la parte de mi sucesor tendrá con mi equipo de seguir indagando en lo que es la inseguridad alimentaria urbana en el año 2021 a 2023 o 2024, porque esta afectación de inseguridad alimentaria en zonas urbanas después de tanta pérdida de empleos en el sector informal como formal debido a COVID y luego la destrucción de medios de vida en zonas como La Pimienta, como Villanueva, como La Lima, donde he estado la semana pasada. Esa gente no es necesariamente los pequeños productores, esas personas tuvieron otras estrategias y vamos a tener como PMA, como Naciones Unidas y como nuestros socios y obviamente complementando y apoyando al gobierno de ver cómo podemos llegar a apoyar a esas familias, entender su situación de seguridad alimentaria viviendo en zonas urbanas y con los socios forjar nuevas maneras de poder ayudar a ellos sobre el más mediano plazo para restablecer la manera de ganar la vida y tener ingresos. Y está consciente ese ciudadano, sobre todo el de la zona rural, donde se produce, que deberá hacer cambios, que debe hacer proyectos de sustitución de cultivos para tener sembrado lo que se produce y también lo que se va a necesitar en el área urbana que, como usted lo explica, ha sido fuertemente afectada, sobre todo en una zona donde está el nervio motor de nuestra economía, el Valle de Sula, doña Judith. Justamente, Rosendo, porque Honduras sigue siendo un país con un alto porcentaje de personas que sí todavía viven en el campo
Y lo que nosotros hemos visto a través de nuestros programas de resiliencia y adaptación al cambio climático, lo que yo sé de mi hermano, que es el representante de FAO, Dennis Latimer, todas sus conversaciones y los programas que tenemos también en la misma área, es que las familias están muy motivadas a hacer cambios. O sea, hay una reacción muy positiva cuando llega con una estrategia de más largo plazo. Lo que se requiere son estrategias de más largo plazo. Para de verdad hacer un ajuste en una variación de cultivos o estrategias que se puede hacer un cambio a producir vegetales, hortalizas en vez de la tradicional maíz y frijol. Esas estrategias toman tiempo y toman un plazo más largo de perspectiva, y tenemos algunos donantes que nos están acompañándonos justamente en este tipo de actividad en el cual podemos mirar el cambio sobre 3 años. Y creo que hay muchas personas abiertas y que han de verdad beneficiado de este giro, ¿no? La historia que tenemos de una mujer que empezó con 10 gallinas y ahora tiene 200 y está proveyendo estos huevos a la alimentación escolar. El Programa Nacional de Alimentación Escolar sigue siendo uno de los sistemas de los programas de protección social más importantes del país, y el gobierno de Honduras históricamente lo financia. Es muy importante que esto siga. El PMA tiene un rol de socio en este programa. Trabajamos estrechamente con el CEDIS y con CEDUC, pero justamente en la parte que es vincular la producción de pequeños productores a la necesidad, una demanda de 1.3 millones de niños y niñas, de gran parte viviendo en las zonas rurales. Esto es un programa que tiene un círculo virtuoso de poder buscar fomentar la economía local, empoderar las autoridades locales de buscar estrategias vinculando con la capacidad de absorber esto en las escuelas. Y cómo no, porque eventualmente no buscar fortalecer esas cadenas entre lo rural en las zonas en el norte donde va a haber una demanda creciente. Entonces creo que hay muchos desafíos, pero en el ámbito de seguridad alimentaria y nutrición hay también muchas oportunidades, Rosendo. Con nosotros esta noche al banquillo la representante del PMA en Honduras, Judith Tinque. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con nosotros, doña Judith Tinque, representante del PMA en Honduras. Las entregas las hacen directas, doña Judith, o en algunos casos las llevan a sitios donde permanecen para después realizar la distribución. Le consulto esto porque el tema del almacenamiento es otro conflicto a nivel de país, porque muchas veces el producto se pierde, porque se inunda, se nace, etcétera, etcétera. En una emergencia, normalmente, Rosendo, en nuestro caso, partimos de dos bases. Uno es que para ETA y para IOTA, para estas tormentas, nosotros habíamos previsto la posibilidad de un evento muy grande en la región, quiero decir la subregión de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, de aquí a diciembre. Y en octubre nosotros pedimos fondos de nuestra sede en Roma de preparación ante emergencias de 1.5 millones de dólares.
En este caso, enseguida acercamos a la Cancillería, al gobierno de Honduras y firmamos un acuerdo para establecer un hub logístico subregional en Comayagua, donde podíamos utilizar esto como un sitio donde podíamos comprar los alimentos que PMA lo compró todo a nivel nacional. Lo compramos el frijol y compramos arroz, compramos aceite y tuvimos estos alimentos en un almacén profesionalmente manejado por el PMA. Y aquí la clave es la capacitación de saber cómo manejar un almacén, ¿no? PMA tiene experiencia mundialmente como líder logística globalmente. Yo vengo de la logística y es verdad, es que manejar y gestionar alimentos en un almacén requiere precisión, requiere muchos controles muy robustos, requiere control de plagas, requiere manera de almacenarlos en el cual no se tocan a la tierra, no se mezclan cosas alimentarias con no alimentarias y finalmente hace un sistema de rotación en el cual se está siempre rotando para que las cosas no quedan mucho tiempo. Entonces siempre hay experiencias desafortunadas que entiendo que pasó no con el PMA, pero con otros actores, y PMA está también trabajando ahora durante el año, este año que viene, vamos a seguir también trabajando particularmente en la zona del norte con los CODEMS y los CODELS, que son los comités de desastre a nivel municipal y local, para apoyar en mejorar la capacidad de gerencia. Pero obviamente nosotros en este caso tuvimos 1,600 toneladas preposicionados. Al momento de huracán ETA, pudimos preposicionarlos rápidamente los días siguientes hasta La Ceiba y estaban listos para llegar, gracias a Dios, a acudir a unos 8,000 personas en este momento, y llegó Iota. Entonces tuvimos que almacenarlo en La Ceiba. Yo hice un análisis de riesgo con mi equipo, pensando mejor en Comayagua o mejor posicionarlo en La Ceiba con todos los riesgos de un segundo huracán, y haces los análisis como buenos logísticos y llegas a un no regret. No hay que tener ninguna remordimiento de no haber actuado, y esto es el principio del PMA. Nosotros invertimos antemano y a veces hay que tomar algunos riesgos para estar listos a responder, y así tuvimos todo listos en La Ceiba después de Iota para que la Fuerza Tarea Bravo, para que un frigate francés y para que 2 navieres hondureños del naval hondureño podía apoyarnos con helicópteros y barcos para llevar esta comida. Entonces es importante gestionar los recursos para nosotros que la comunidad internacional nos dan, y en este caso en una manera que no permite pérdida. Sí, ¿cómo se está programando el apoyo para final de año para sectores que ya me mencionaba, en Pimienta, en Villanueva, partes bajas del Progreso y Oro, de la Lima, en el departamento de Cortés, que también se ha afectado, y que a hoy estamos viendo que hay familias que aún están a la orilla de la calle? Viene una temporada como la Navidad, que es de mucho acercamiento entre seres queridos. ¿Habrá espacio aún para seguirles llevando ayuda? ¿O qué va a pasar con ellos? ¿Qué tiene PMA para estos sectores? Pues PMA es un actor de muchos, Rosendo, ¿no? PMA es un complementario de los recursos que están allí para ellos. Lo que nosotros sí podemos hacer en este momento es que estamos focalizando estamos llegando en este momento a 100,000 personas en estas zonas que usted menciona, con diversas estrategias de alimentos en especia, esas tarjetas de efectivo, que estamos asegurados que las familias están en grande necesidad, van a ir al supermercado y compran las cosas que necesitan para sobrevivir
alimentar a sus familias. Tenemos una meta de 200,000 familias en lo inmediato y la meta que vamos a seguir buscando son 400,000 personas, 400,000 personas en los meses que vienen. El PMA está aquí para complementar los esfuerzos y eso va a requerir esfuerzos también que siguen del sector privado, obviamente del Estado y de otros socios. Como le dije, estamos intentando coordinar este sector de asistencia alimentaria para poder apalancar recursos y no duplicar. Nuestra meta son 500,000 personas de aquí a marzo si tenemos los recursos. Por el momento pensamos que podemos llegar a una mitad de esto. Sí, bueno, doña Judith, le agradezco su tiempo. ¿Qué experiencia única se lleva del país en ese amplio recorrido que ha tenido con misiones de Naciones Unidas, del Programa Mundial de Alimentos en diferentes países del mundo? Siempre hay hechos que marcan. De Honduras, ¿con qué se queda ya ahora que viene su retiro del país? Pues muchas experiencias, obviamente, ¿no? Pero creo que para mí lo que más me ha gratificado, me ha dado gratificación y me siento humilde de poder haber tenido la posibilidad de liderar el Programa Mundial de Alimentos en estos años y sobre todo en estos últimos meses, es el espíritu de los hondureños mismos, ¿no? Esto me ha marcado mucho. Cuando uno sale y va muy lejos a las comunidades para ver familias que están sufriendo enormemente, ¿no? Ver la esperanza y ver la actitud de querer seguir adelante es de verdad impresionante, ¿no? Y esto para mí, siempre he intentado salir del capital, siempre estoy más feliz en un camioneta que en rumbo a sitios muy difíciles a llegar para escuchar y para hablar y para poder traducir esta necesidad en algo, una asistencia que puede ser una asistencia inteligente, que puede apoyar en cambiar las vidas y no solamente salvar las vidas. Y en Honduras, pues me ha impactado muchísimo. He recorrido muchas partes del país y regresamos siempre tal vez con gracias a Dios, donde vemos que allí las necesidades son muy grandes y la necesidad de trabajar en conjunto con estrategias es fundamental. Muchas gracias, doña Judith, muy amable. Gracias, José. Con nosotros al banquillo la representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Honduras, Judith Tinque. Por su sintonía, muchas gracias.